Bien, chicos, bueno, bienvenidos a la clase de la semana. Vamos a iniciar rápidamente por eh, un análisis, un análisis rápido de, de entrada, o sea, un análisis de algún par con una entrada que hayamos tenido. Puede ser esta libra dólar, euro dólar, dólar yen, que fueron las entradas que enviamos del análisis de esta semana, para que ustedes puedan ver más o menos cuál es el proceso de lo que, bueno, igual en el análisis de la semana lo hicimos, pero para que vean cómo se dieron o actualizar por lo menos sus gráficos y pues ver cómo tomé por lo menos yo pues esa entrada. Vi que varios las tomaron, pues de antemano los felicito y bueno, la idea es esa, con los análisis de la semana, que los puedan aprovechar y que puedan tomar sus entradas. Eh, Fueron varios los que me enviaron los gráficos. Si alguno más tomó sus entradas, las pueden enviar al grupo o me las pueden enviar a mí, como ustedes quieran. Pues para seguir haciendo esto cada semana, la idea es que ustedes puedan aprovechar los análisis que hacemos a principio de semana, sea domingo, sea lunes, los días que lo hagamos. Y bueno, nada, entonces vamos a iniciar y al final hablar un poco pues de psicología de trading. Bien, entonces vamos al time frame de una semana en libra dólar. Fue precisamente uno de los pares que más estaba pendiente por el tema de que estaba en una zona, o por lo menos venía de una zona muy importante, que era la zona de este soporte del 1.2567 más o menos. Toda esta zona era una zona de confluencia, una zona de liquidez bastante importante, ¿sí? Que antes pues había utilizado como soporte, como resistencia, así que me pareció un nivel bastante importante. Listo, después de que el precio lo quebró y lo respetó ahora como una resistencia, pues en este punto se formó lo que para nosotros es el patrón ideal de entradas, ¿sí? Que es luego de que el precio respete esta zona, nosotros poder entrar en el mercado, ¿ok? Así que esto se denomina una zona de confluencia, ¿sí? Entonces, este es el patrón, digamos, más importante, o no más importante, sino el patrón que pues me gusta buscar antes de mis entradas, ¿sí? Porque me están confirmando la estructura, ya sea en este caso bajista, pero también puede verse como una estructura alcista, depende cómo o en qué estructura lo estén viendo, pero siempre lo que vamos a buscar es esto. ¿Qué es lo que sucede con esta zona? ¿Por qué es tan importante? Porque me está mostrando que el precio antes lo respetó como un soporte, sí, pero ¿qué significa esto? Quiere decir que toda esta área estaba llena de órdenes o de mucha presión de compra, ¿sí? Es decir, aquí había muchísima presión de compra, había muchos compradores en esta área, así que eso impidió de que el precio, cuando venía de esta caída, pues el precio continuara hacia niveles como el 1.20. Esto lo evitó. ¿Qué fue lo que lo evitó? Esta área de liquidez, esta área de soporte que se formó, la cual, debido a lo que les estoy contando de la presión de compra, hizo que sufriera un impulso alcista, ¿sí? Y esto se puede notar con velas como este tipo,
velas de este tipo, las cuales llegan hasta cierto punto intentando, realmente esto lo que hace es activar órdenes que están en todos estos niveles, pero que son órdenes tan fuertes, es decir, las presiones de compra aquí son tan fuertes que hacen que el precio rebote inmediatamente, muy rápido, ¿sí? Entonces, todas estas áreas son áreas a las cuales nosotros debemos enfocarnos, o por lo menos prestarle mucha atención, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió luego de que el precio logra pasar este nivel, esta área, es decir, tiene la fuerza suficiente como para seguir cayendo? Recuerden que los mercados nunca pueden subir de un solo impulso, es decir, ir de este punto 1.20 hasta 1.33 en un solo impulso, porque eso obviamente causaría una crisis económica muy grande. Entonces los mercados siempre se van a mover con impulsos y retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy claro y es un concepto básico. ¿Qué es lo que obviamente da paso a la estructura? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Justo en esta área hay un quiebre de estructura. Entonces me está indicando o me está dando una confluencia adicional para cuando yo pretenda buscar mis ventas acá. ¿Sí? Aparte también que podemos ver acá, de que si el precio ahora en este punto lo logra respetar como una resistencia, quiere decir que esto ahora es conocido como un área de liquidez. ¿Por qué? Porque hubo anteriormente, hubo una presión de compra, es decir, hubo mucho volumen de compra, y ahora lo que hay es mucho volumen de venta. A esto se llama área de liquidez o zona de confluencia, que son zonas importantes donde los traders buscan operar por lo menos este par en particular. Pero obviamente, pues esto hablando en lo general sucede en todos los pares. Hay niveles o hay áreas que son importantes porque son los que buscan los traders para poder operar o para poder entrar al mercado. Entonces, ese tipo de áreas son las que nosotros debemos buscar porque son las operaciones con mayor porcentaje de efectividad, tanto de riesgo-beneficio, ¿sí? Porque vas a tener un stop mucho más corto y un recorrido de trade más largo, es decir, tu relación riesgo-beneficio va a ser bastante alta, va a ser muy buena y eso es lo que buscamos. Recuerden que la consistencia se basa mucho en la gestión de riesgo, ¿sí? Y uno de los puntos más importantes de la gestión de riesgo es siempre operar con una relación riesgo-beneficio a nuestro favor. Entonces, esto me determina trades de mayor probabilidad, de mayor efectividad. Y también lo segundo es que me confirman los quiebres de estructura y es más probable que cuando yo opero a favor de la tendencia es más probable o aumenta la probabilidad de que mi trade se dé. Entonces, por eso estos son conocidos como zonas o áreas de confluencia. ¿Sí? Por eso es tan importante estas áreas. Entonces, estas áreas las podemos hallar en cualquier time frame, pero recuerden que entre mayor es el time frame, más sólida va a ser la información que nos está dando. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que yo vea una zona de confluencia en 5 minutos a que yo la vea en un time frame semanal. Obviamente va a ser mucho más respetada, o por lo menos con mayor tiempo, la del time frame semanal. Y así con todos los time frames. La de un día va a ser mucho más sólida que la de 4 horas, la de 4 horas va a ser más sólida que la de 2 horas, y así hasta que lleguemos a gráficos de un minuto. Sí, pero estas zonas las podemos conseguir en cualquier time frame. ¿De qué va a depender cómo la utilices? Va a depender del tipo de trade que tú quieras hacer en ese momento. Si tú eres de los que hace scalping, obviamente puedes ubicar estas zonas en time frames como 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, 3 minutos, incluso hasta 30 minutos. Y obviamente vas a enfocar tu trade o lo vas a adaptar a ese sistema. No puedes pretender
que una zona de confluencia de 5 minutos te dé la solidez para buscar un trade de, no sé, 100 pips o un trade que te va a durar 2 o 3 días, porque es más probable que no respete esa zona. Mientras que si tú haces intraday y tienes una zona de confluencia en un gráfico de H1, pues va a ser mucho más sólido que la de scalping, pero tampoco puedes pretender hacer un swing y que esa zona de confluencia sea totalmente respetada. Puede que pase, pero va a ser menos probable. ¿Sí? Entonces, todo en el trading, todo está anclado, o sea, todo, una cosa te va a llevar a la otra. Entonces, por eso es importante el plan de trading. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar ahorita con el tema de psicología de trading. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un plan específico, te vas a encontrar como en el medio del mar sin salvavidas. ¿Sí? Vas a tratar de nadar sin una ruta hacia dónde ir. Entonces vas a tratar de ir en una dirección hacia otra y vas a terminar cansándote. Pero en cambio, si tú tienes un plan escrito con tus reglas, con tu camino definido hacia dónde vas, va a ser mucho más sencillo para ti. Entonces, bueno, eso ahorita lo vamos a seguir hablando cuando vemos psicología de trading. Entonces, vamos otra vez con el tipo de análisis. Vimos que el precio venía de respetar toda esta zona de confluencia y estas últimas 3 semanas me mostraron un cambio de tendencia, bueno, un cambio de tendencia no, un retroceso o lo que sería impulso de de una nueva extensión en esa tendencia bajista. ¿Sí? O sea, este recuadro que está aquí es lo que me conformó una resistencia y justo en la zona. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, yo en mis time frame menores, obviamente iba a tratar de buscar los patrones bajistas y las entradas sabiendo ya su dirección. En el time frame semanal, para eso fue que lo utilicé, para hallar la zona de confluencia y la dirección del mercado. Luego, en un time frame diario, podemos ver que a pesar de que tu tendencia mayor es bajista, en un time frame diario se estaba formando una tendencia alcista a partir de este doble piso que está aquí y del quiebre de este nivel. Entonces estábamos creando una estructura bajista, perdón, alcista. Pasabas de una estructura bajista hacia una alcista. Entonces, ¿qué es lo que debes tener en cuenta a la hora de hacer la correlación de los timeframes? Ves que en el timeframe semanal la dirección es bajista, pero ves que en daily estás formando una estructura alcista. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de las dos señales consideran ustedes que es más fuerte? ¿Daily o semanal? Semanal, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que yo voy a buscar o qué es lo que voy a tratar de ver en el daily? Yo tengo que tener en mente que la dirección mayor va a ser bajista, que en este momento estoy en una estructura alcista en daily o en 4 horas. Si quieres también puedes verlo en 4 horas, porque tienes mucho más datos para esta área. Entonces, ¿qué es lo que tú debes buscar? Tú debes buscar dónde se genere el quiebre de estructura de alcista a bajista para tú poder aprovechar el mayor recorrido. ¿Sí? Porque si estamos hablando de que aquí estás formando una estructura alcista, pero sabes que a partir de esta área del 1.25500 el precio va a empezar a caer por su dirección en time frame semanal, entonces lo que debemos buscar es el quiebre de estructura. ¿Qué puedes hacer para buscar ese quiebre de estructura? Puedes utilizar varias herramientas. Por ejemplo, la línea de contratendencia. Puedes buscar acción del precio, por ejemplo, cuando veas este tipo de velas,
que te están formando resistencia en esta área, en el nivel importante, y aparte te están dejando cansancio de compradores. Entonces, a partir de ahí, la acción del precio te está dando señales. Entonces, tú lo que vas a empezar a hacer es, en base o ayudándote con esas herramientas que ya tienes, como lo son las líneas de tendencia, de contratendencia, los soportes, las resistencias, la acción del precio, el Fibonacci, todo esto, tú vas a empezar a buscar el quiebre de esa estructura alcista hacia bajista y poder aprovechar ese nuevo recorrido, ese nuevo impulso que se va a generar. Entonces, a partir de aquí, que la acción del precio te está mostrando un cansancio de esta área, tú puedes bajar, por ejemplo, a 4 horas, que era lo que les decía ahora. Vamos a quitar esto. Y puedes trazar tu línea de contratendencia, perdón, de tendencia en este caso, porque estabas todavía en una tendencia alcista. ¿Sí? Esto puede ser tu línea de contratendencia, punto A, punto B, punto C. Luego aquí empieza como una pequeña consolidación de que si lo quiebro, no lo quiebro, si lo quiebro, no lo quiebro, hasta que podríamos decir que se genera el quiebre en este punto. ¿Sí? Incluso acá o acá, como quieras. Cualquiera de estos podrías considerarlo el quiebre. Entonces ya digamos que tienes una primera señal o una segunda señal mejor, porque la primera fue la acción del precio en daily, que te estaba mostrando ya el cansancio y la creación de resistencia en el área importante, que es 1.25500. ¿Sí? Toda el área verde que ustedes ven ahí. Tienes ahora una segunda confluencia, que es el quiebre de la línea de tendencia, ¿sí? Que te lo confirma con 2 velas, aquí como lo pueden ver. Y vamos a buscar una tercera confluencia o una tercera señal, que puede ser ahora el quiebre del soporte. Entonces, si quieres, marcas toda esta área como tu último soporte, ¿sí? Generado aquí. Si quieres, lo puedes confirmar con Fibonacci también. Es que todo esto sería un nivel 23. Aquí. Recuerden que el nivel 23 nosotros casi que no lo operamos, pero sigue siendo un nivel estructural. ¿Sí? Entonces, aquí, a partir del nivel 23, se generó el último soporte de ellos, de esa estructura. Puedes ver cómo lo respetó acá nuevamente. Entonces, tú puedes decir, ok, yo voy a empezar a buscar mi entrada cuando el precio quiebre ese soporte y ya tenga mi tercera confirmación. ¿Sí? Ya tuvimos acción del precio en daily. Perdón, vamos a enumerarlo acá para que quede más claro. Ya tenemos dirección bajista en weekly. Tenemos dirección del precio en daily. Y tenemos quiebre de línea de tendencia en 4 horas. Y ahora también tenemos un quiebre de soporte en 4 horas. ¿Sí? Entonces ya tienes 4 confirmaciones, ¿sí? Que recuerden que nosotros al final lo que estamos buscando en el trading, voy a recordar este concepto. En el trading solamente hay 2 direcciones. Tienes o una tendencia alcista o una tendencia bajista.
Lo que sucede entre esas dos tendencias es una consolidación, ¿sí? Antes de definir una de las dos direcciones. Pero por lo general siempre es o una tendencia alcista o una tendencia bajista. Entonces, yo lo que tengo que hacer como trader es hacer mi análisis para poder decidir si voy a ir voy a colocar una operación en una tendencia alcista, es decir, voy a comprar, o si voy a colocar una operación en tendencia bajista, es decir, voy a vender. ¿Sí? Entonces, ¿en qué baso mi decisión? En las probabilidades de que un hecho ocurra, es decir, de que el precio suba o que el precio baje. Entonces, ¿cómo hago yo para poder decidir qué es más probable que suceda? Entonces ahí es donde vienen las confluencias. Entre mayor confluencia yo tenga, más probabilidades tengo de que ocurra ese hecho. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos en cuenta nada de esto? Simplemente colocamos una operación en compra o en venta, nosotros estaríamos apostando. Entonces ya no seríamos traders, seríamos unos apostadores como el apostador de la ruleta en un casino o cualquier otro, ¿sí? O simplemente como un apostador que lanza una moneda y apuesta si cae cara o sello, ¿sí? Porque no tienes la manera de que la probabilidad juegue a tu favor. Entonces, nosotros con estos análisis lo que hacemos es buscar la confluencia a favor de una dirección que sea más probable que suceda. Entonces, en este caso, es más probable, o por lo menos el precio me está mostrando que es más probable que siga cayendo, es decir, que siga bajando, a que siga subiendo. No quiere decir que no pueda subir, sino que en este caso en particular, puedes tener más o menos algo así, una probabilidad de un 70% de que baje y un 30% de que suba. ¿Sí? Entonces, si tienes estas dos probabilidades, ¿a favor de cuál de las dos probabilidades tú quieres ir? Les pregunto. ¿Ustedes quieren ir a favor de la probabilidad bajista o de la probabilidad alcista? Bajista, obviamente, claro, porque tienes mayor probabilidad de ganar en este caso, mayor probabilidad de que pase. Entonces, para eso nosotros usamos las confluencias. Por lo general nosotros recomendamos que tengan mínimo 3 confluencias. De ahí en adelante el trade va a ser, digamos, cada vez más probable o mejor para ti. ¿Sí? Y esto no quiere decir que no van a perder operaciones, sí las van a perder, es normal, porque recuerda que siempre tienes un porcentaje de probabilidad de que pase lo contrario. Pero a la larga, porque recuerden que nosotros somos traders para a futuro, o sea, no somos traders para ganar X cantidad de dinero hoy o mañana y listo, no. Por lo menos yo me veo en 40 años haciendo trading porque me gusta. No, y eso no quiere decir que en 40 años yo sí o sí necesite hacer trading, no, simplemente yo quiero seguir haciendo trading. Entonces, como tú lo ves a futuro, como lo ves como una carrera, créeme que va a ser mejor si tú siempre vas a favor de lo que es más probable. Por lo menos vas a durar mucho más en este camino. No obstante a eso, o sea, vas a tener muchos trades, muchas operaciones que puedes perder, sí, pero obviamente si tienes una buena gestión de riesgos, si tienes una buena psicología y todo lo que ya sabemos, vas a poder ser rentable a la larga, ¿sí? Eso es lo que sucede con las probabilidades. Entonces, ¿qué era lo que tenía que pasar después de esto, después del quiebre? Esperar un retest, ¿sí? Entonces, si nosotros alargamos esta zona de confluencia, fíjense cómo el precio, a pesar de haber caído, siempre va a volver a buscar testear esta zona. Entonces, estos son los tipos de trades en los cuales nosotros queremos entrar. Fíjense que siempre tienen esta figura. Soporte, retroceso,
quiebre, retroceso, resistencia ahora en el área de soporte y luego impulso bajista. Entonces, fíjense cómo acá se acaba de repetir la misma figura de la que hablamos en el time frame, semanal. ¿Sí? ¿Dónde estaba mi entrada? Si nosotros teníamos la paciencia suficiente, nosotros podríamos haber entrado a partir de aquí, de esta vela, o si esperamos la envolvente de esta, estaríamos entrando aquí. Stop acá arriba. Y to take profit acá. Obviamente, fíjense que todavía no hice ni siquiera ir a un time frame menor ni nada de eso. Simplemente te estoy poniendo un ejemplo de cómo hubieras entrado solamente viendo 4 horas. ¿Sí? Incluso desde aquí con esta vela también pudiste haber entrado. Stop acá y take profit acá. Una relación riesgo-beneficio 1.3, bastante bien, y estarías en positivo con más de 100 pips. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando nosotros hicimos el análisis, ya el precio se encontraba más o menos por aquí. Ya había sucedido esto. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? Ok, hay una línea de contratendencia, ¿sí? Respetada con estos puntos que ustedes ven marcados aquí, y a partir del quiebre, es decir, aquí, a partir del quiebre, puedes buscar tu entrada. Nosotros tuvimos una entrada 1.22800, fue como por aquí. Más o menos, fue por aquí en esta vela. Y fíjense en algo que me acabo de dar cuenta. Miren esto. Como la zona de soporte, luego del quiebre, el precio volvió a respetarlo. O sea, se da otra vez la figura de la que estamos hablando, ¿sí? Zona de confluencia otra vez, quiebre, retest, entrada. ¿Sí? Entonces el mercado siempre se encuentra haciendo este tipo de formación. ¿Y cuál es nuestra tarea? Pues buscar ese patrón para poder mejorar nuestra eficacia en los trades. Es mucho mejor cuando entramos en ese tipo de zonas. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? Buscar siempre ese tipo de patrones, ese tipo de movimientos. Ubican la zona de confluencia y esperan su trade allí, a partir de allí. Identificando las zonas de confluencia, que esto, bueno, ya les estoy adelantando este tema, digamos, les estoy dando, no es nada del otro mundo, es algo que ya habíamos hablado, pero es uno de los temas que más he estado trabajando para el tema de las entradas con órdenes pendientes. Es algo que he venido trabajando hace mucho y aquí pues les acabo de adelantar ya uno de esos temas que a profundidad lo estudiamos con el nuevo material del curso avanzado que vamos a tener a finales de octubre de este mes. Para todos los que ya tomaron el curso avanzado, voy a tener una clase especial solamente con ustedes para trabajar a profundidad, digamos, este tipo de entradas con órdenes pendientes. ¿Sí?